Tuvimos que presentarnos al alba en una base militar de Washington. Sobrevolamos el Caribe antes de divisar las costas cubanas. No fue una hazaña fácil. Fueron precisos 3 meses de burocracia para que nos concediesen permiso de aterrizar aquí, en la base naval estadounidense de Guantánamo. Gentlemen, we'd like to be the first to welcome you to Guantanamo Bay, where the local time is 12:19. Cogemos un ferry para cruzar la bahía, el mismo camino por el que a principios de 2002 llegaron centenares de presos. Estas son las fotos que recorrieron todo el mundo. Algunos de los hombres fueron detenidos por los servicios de inteligencia estadounidenses. A otros los sacaron de Afganistán durante el caos posterior al 11 de septiembre. En total, 780 prisioneros. ¿Qué ha sido de ellos? ¿Por qué cayó en el olvido la prisión de Guantánamo? Hubo un tiempo en el que los presidentes de Estados Unidos la usaban como estandarte. I'm absolutely committed to closing the detention facility at Guantanamo. I just signed an order directing Secretary Mattis to keep open the detention facilities in Guantanamo Bay. Pero luego, nada. Se hizo el silencio. También en los medios. La prensa era bienvenida aquí hace 10 años. En 2013, un miembro de nuestro equipo pudo grabar la vida en la base y el entrenamiento de los militares. Pudimos grabar más entrevistas con soldados y mandos superiores, e incluso el interior de la prisión. En aquella época se organizaban visitas guiadas para periodistas. What you see before you are 2 different displays. The top display are basic issued items for compliant detainees, and the bottom display are for non-compliant. Los soldados llegaron a mostrar los procesos de alimentación forzada que utilizaron durante años para romper las huelgas de hambre de los presos. Most of the detainees will let us know which side to put it in, and they'll direct the whole process. Pero después, las cosas cambiaron de forma radical. Nos escoltaba siempre un soldado que nos decía cuándo podíamos grabar. Las entrevistas estaban prácticamente prohibidas. Nos prohibieron filmar a los habitantes, las infraestructuras militares y, por supuesto, la prisión. Sin embargo, ahí está, como muestran las imágenes de satélite. Un gran complejo donde solo quedan 30 presos. Pero desde la base naval, la prisión parece borrada del paisaje, lejos de las preocupaciones. Aquí viven unas 6.000 personas, un enclave diminuto donde cada mañana suena el himno nacional de Estados Unidos. Un microcosmos desfasado con apariencia de ciudad vacacional, con su cine al aire libre, sus bares, sus tiendas de souvenirs y un McDonald's, el único en Cuba. En las ondas locales encontramos Radio Guantánamo. En la estación vemos los archivos de emisión grabados desde los años 50 en vinilo. Fíjense en el eslogan de la radio: bailemos en el patio trasero de Fidel. Un recordatorio de que detrás de una valla, a varios kilómetros de distancia, se encuentra Cuba, con su régimen comunista y sus pueblos de pescadores. Dos mundos completamente apartados el uno del otro. Casi borrado del mapa, en un rincón de la base, se encuentra también Campamento Justicia. A los pies de este monumento hay mensajes que dejaron las familias de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Porque aquí, en esta plataforma de estacionamiento en desuso, es donde se celebran las audiencias preliminares de los hombres acusados de haber organizado esos atentados que cambiaron el curso de la historia. Han oído bien, audiencias preliminares, 23 años después de los hechos. James Connell es abogado de uno de estos acusados, Anmar al-Baluchi. Guantanamo was set up as an expeditionary court. That is, a court overseas, outside the United States, in a way that was intended to be highly temporary. But I've been here full time since 2011, and it's been temporary the whole time.
Las audiencias se celebran a puerta cerrada, en esta sala de un edificio prefabricado. It's very easy for things to get disrupted here. They are disrupted by flooding. They're disrupted by hurricanes. They're disrupted by security intrusions. They're disrupted by FBI investigations into the defendants. Over the years, all of these things have slowed the military commissions process down to a crawl. Al inicio, 5 hombres fueron inculpados por los atentados del 11 de septiembre, pero a uno de ellos, Ramzi Ben Al-Sheba, se le descartó del proceso. Se le consideró no apto para participar en las comisiones debido a las secuelas de la tortura que había sufrido. Un proceso innecesariamente lento. Un calvario para los familiares de las víctimas, como Débora. Es la segunda vez que viene a la base para asistir a las audiencias de los acusados. Su marido murió en el derrumbe de las Torres Gemelas y en 2020 su hijo mayor se suicidó tras una larga depresión por duelo. You know, 9/11 for the people who are directly involved is a continuous discontinuity. I am constantly bombarded with numerous things in regards to litigations and over the years, identification of body parts. Plus, I live outside of New York City right now. 23 años sin respuestas y la posibilidad escalofriante de que la verdad nunca salga a la luz. Said, you're damaged. Wow, what would be the meaning of justice? I honestly feel like it's already, it passed the point of justice. Right now, really, no one's been sentenced. There's been no sentencing. Most people outside of the 9/11 community don't realize that. These people say to me, "You're still doing that? Really? On an island like Gitmo? I thought they closed that." Estas son las 2 únicas entrevistas que nos autorizaron a hacer en Guantánamo. Nos rendimos ante la evidencia. Para hablar de lo que pasa, hay que buscar fuera. Mansour al-Daifi pasea por las calles de Bruselas. Este yemení pasó 14 años en la prisión de Guantánamo. Lo liberaron en 2016 sin cargos y lo enviaron a Serbia, un país totalmente desconocido para él. Yeah, 2 heartbeats. No, they didn't bring this one. Hoy se prepara para realizar uno de sus proyectos más estimados, exponer en el Parlamento Europeo cuadros pintados por los reclusos. This is the force feeding. When hunger strike, they would strap us on the force feeding chair and they would force feed that through our noses. Exhibiting this art at the European Parliament is really historic moment. People deserve to know the truth about Guantanamo. Y para Mansour, la verdad es que se sepa que nunca se encontraron pruebas para acusar a la gran mayoría de los presos de Guantánamo. De los 780 detenidos, 750 fueron liberados a cuentagotas, con la máxima discreción, sin disculpas ni compensación. De los 30 presos restantes, solo uno fue condenado a cadena perpetua. 10 se enfrentan a cargos de crímenes de guerra en las comisiones militares. A 3 se les considera demasiado peligrosos para libertarlos y 16 están a la espera de ser liberados. Maybe 2% of those have some disconnections. The rest of the prisoners, like 60 children we have among us. And we always told the interrogators, the government, try us before your justice system. If you have something against us, we're ready to face justice. I was always asked why I'm here, what I have done, what would happen to me. Because nobody tells you what's going to happen. What have you done, until when? Like every interrogators want to prove that you are Al-Qaeda. They want to convince that you are Al-Qaeda. Mansour trabaja para un organismo de defensa de víctimas de tortura. Lo capturaron en 2001 mientras estaba de misión con una ONG saudí en Afganistán. We went to take the medicine. We were ambushed by one of the warlords on the road. When the United States started to invade Afghanistan, the American airplanes were throwing leaflets, offering large bounties for anyone who can bring a terrorist, Al-Qaeda, Taliban, whatsoever.
full of guys that like you get real, you know, in the leaflets, I can show you later in my laptop, said like, change your life forever. And people get bounties, tens of thousands of dollars. And the higher the rank you told them, the more money you got. Can I show a photo? Sus captores entregaron a Mansour al ejército estadounidense y luego lo transportaron a un centro de detención, uno de los sitios secretos donde los servicios de inteligencia aplicaban sus técnicas de interrogatorio mejoradas, es decir, la tortura, autorizada en su momento por la administración estadounidense. Those 3 months was hanged, beating, naked, no sleep, lost a lot of weight, almost fake execution, torture. They wanted me to admit to this Qaeda general whatsoever, and middle-aged Egyptian named Adil. I had no, like, I'm from Yemen. So whatever they want, I said yes. When I got out, I couldn't even walk. Alka Pradhan es abogada de uno de los acusados del caso de los atentados del 11S. Como casi todos los presos, él también sufrió largos meses de tortura que le provocaron lesiones cerebrales. Solicita que tenga acceso a tratamiento médico. He did this early on after he got lawyers, right after he came to Guantanamo in 2006, because he didn't know how to describe what was going on in his head. You know, they walled him at the black sites, right, and for hours at a time. Like here, what some people don't understand what means torture, but not having the medical treatment, it means the torture going. A pesar de las grabaciones publicadas por el Ministerio de Defensa con las que pretenden aplacar los ánimos con respecto a las condiciones de los presos, un informe de la ONU publicado en 2023 afirma que los presos de Guantánamo siguen siendo sometidos a tratos crueles y degradantes que podrían calificarse legalmente como tortura. Viajamos a Heidelberg, Alemania, para reunirnos con Fionnuala Ni Aulain, la autora de este informe. You know, there's an easy and obvious recommendation, which is close Guantanamo. To be held, it's Kafkaesque, the idea you are held for almost 2 decades of your life. You are never charged with anything. You are never told why you are there. You are never given access to the information that keeps you there. And you can't speak to your family. I mean, this is the essence of the denial of the most basic rights to the dignity of the person. En teoría, 16 presos podrían abandonar Guantánamo, porque nunca se presentaron cargos contra ellos. Pero según la administración de Estados Unidos, ningún país quiere recibirlos. These 16 men who need to go home and who suffer the psychological suffering of these men having been told that they can go and then they're not going is profound and deep. And the only way you will solve that problem is at a political level. You cannot have low-level officials trying to fix that. You need the President of the United States using all of his powers. But here's the thing, these men are not important enough. And so, no, we're a really long way away from implementing my report. Es como predicar en el desierto. Se hace todo lo posible para que la prisión esté fuera del foco mediático. Multiplicamos las peticiones de entrevistas al gobierno de Estados Unidos, pero fue en vano. Una persona implicada accedió a hablar con nosotros. Nos reunimos con ella en Michigan. Se trata de un general jubilado, Michael Leonard, que fue quien mandó construir la prisión. This is a picture of X-ray as it was being built, the initial camp. I received the deployment order at 4 p.m. on Friday, the 4th of January, 2002, and I was told you have 96 hours to put together an organization, fly it to Cuba, and build the first 100 cells. When the military goes to war, they often go to a war because they've been attacked, and they feel, in the case of 9/11, there was righteous anger, there was a great deal of fear, and it's always bad to make decisions when you're angry and afraid.
Additionally, our elected politicians knew they had to do something or be seen to be doing something. So Guantanamo was selected. Lehner fue a contracorriente de una administración que no reconocía ningún derecho a los reclusos. This is, of course, this picture was taken, I think, by the Miami Herald when we brought in the Koran, and I was showing the various reporters that what we were going to give the detainees. This is the chaplain doing the call to prayer. I just felt that it was important to have somebody there that understood the culture. We essentially would do the call to prayer before the national anthem. A pesar de sus esfuerzos, pronto se dio cuenta de que esta prisión se convertiría en una pesadilla. They knew what they wanted to do, but they did not know then what will come next. Now, I can tell you that when Secretary of Defense Rumsfeld came down there, he told me personally that he felt that this was going to be a temporary facility. And we had a discussion in private, and I told him I did not think it was going to be a temporary facility, that it would be here long after he was no longer the Secretary of Defense and I was no longer in the Marine Corps. ¿Qué hacer con esos presos? ¿Cómo justificar a tantos hombres recluidos de forma indefinida y sin juicio? ¿La guerra contra el terrorismo que Estados Unidos libraba por aquel entonces está sujeta a normas nuevas? Estas son las cuestiones sin resolver por las que, según Al-Kapradán, aún no se ha podido cerrar Guantánamo. Yes, the military commissions were set up specifically to take these particular Muslim men out of the U.S. justice system, not have to apply U.S. law to them, not have to give them the rights that they would be entitled to in terms of due process. And you do all of that on this island away from the United States that you make it extremely difficult to get to. You put up barriers for the press and for observers to come down. Guantanamo never should have existed in the first place. We should never have places like this that are outside the law. ¿Qué esperanza les queda a los presos que no tienen cargos? La mayoría de ellos son yemeníes y no se les puede repatriar debido a la inestabilidad política de su país. Por lo tanto, otros países deben pronunciarse. Here, I would say, is our role, which we can go to our governments and to ask them to turn to the United States, to say we would be ready to take them into our countries. We are all facing the growing rise of right extreme parties. So, and I think in this situation it is more complicated probably for heads of governments or to say we have also a responsibility to help those who are imprisoned in Guantanamo. Los presos que quedan se encuentran en un limbo legal. Esta situación se da porque Guantánamo no pertenece a Estados Unidos. It's always been used by the United States because it has an extra legal function. It is in a country that we don't have diplomatic relations with. And for many years, administrations have used that base that was established in 1903 as a place to put people where we couldn't decide what to do with them. En virtud de este breve tratado de 1903, Cuba, recién independizada, aunque ocupada por el ejército de Estados Unidos, fue obligada a aceptar una base naval permanentemente en su territorio. Cada año, Estados Unidos paga un alquiler por el módico precio de $4.085 al año. Estos cheques no se cobran desde 1960. The treaty requires both sides to agree at the same time to close it. And of course, with the relations, the bad relations that we have with the Cuban government, that's not going to happen. Por la parte cubana, no es momento de reconciliación. El pasado 12 de junio aparecieron unas siluetas gigantes junto a La Habana. Unos navíos de guerra rusos junto a un submarino nuclear. Un desfile inusual que se considera una demostración de fuerzas por parte del Kremlin. En un momento en el que la presión se cierne sobre Ucrania, un aura de guerra fría acompaña a los navíos. De quien más tenemos tradición de visitas es la Armada rusa, pero bueno, un submarino nuclear, o sea, de propulsión nuclear, no. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de verlo. Guantánamo siempre se ha considerado un territorio ilegalmente ocupado por los estadounidenses. Lo considero totalmente ilegal, ya que es una ocupación de otra nación en nuestro territorio cubano.
Eso es un territorio libre de Cuba y que no es libre porque la tienen ocupada personas que no tienen que estar ahí. Pero también es una cuestión diplomática explosiva. El gobierno cubano se ha negado a responder a nuestras preguntas y a darnos acceso a la región de Guantánamo, la provincia cubana que rodea la base estadounidense. Sin embargo, el ex embajador de Cuba en Europa aceptó reunirse con nosotros. Yo creo que la base hay que devolverla. Yo creo que el territorio tiene que en algún momento regresar a Cuba. Ahora, hay un problema práctico. La base, el territorio está ocupado por Estados Unidos y no es verosímil ni es lógico que Cuba le declare la guerra a Estados Unidos e invada el territorio. Eso sería una estupidez. Por tanto, es lícito en una relación diplomática que una de las dos partes le diga a la otra: yo quiero revisar el tratado. Según el exdiplomático, las relaciones diplomáticas, malas aunque existentes entre ambos países, podrían permitir esta apertura. Primero, que tenga límite de tiempo. Es decir, es un tratado por 10 años, por 20 años, pero como todo tratado normal, tiene que tener un fin. Y segundo, ustedes tienen que pagar una cifra razonable. Y bueno, hay que reconocer que si no la quieren devolver, Cuba no tiene forma de obligarlos a devolverla. Yo creo que el gobierno de Cuba está ante un callejón sin salida. A pesar de esta frustración por parte de Cuba, todo parece indicar que Estados Unidos no cerrará la base en breve. En el caso de cerrar la prisión, los presos condenados podrían ser trasladados a prisiones de alta seguridad de Estados Unidos y los demás liberados, como exige el derecho internacional. Tras los barrotes, algunos siguen soñando con rehacer su vida. En la cárcel, Mansur elaboró un plan de negocio con 4 compañeros de prisión de una granja autosuficiente en alimentos y energía. Here the location of the it will be Al-Hudaydah. So it's like here. 200 páginas escritas y dibujadas a mano. I did this statistics about how many countries produce electricity by windmill. That until 2010. This is the communication. I talk about how the communication, like the network, like computer connected to server, to satellite, computer, this signal and receiving. This is how we envision the world. And this is the phone. La mayoría de los 30 hombres aún presos en Guantánamo están delicados de salud y rozando la vejez. Los que no tienen cargos siguen esperando una supuesta liberación en la indiferencia casi total. Most Americans have forgotten that Guantanamo exists. But I'll assure you that our adversaries haven't forgotten that Guantanamo exists. So there is a real problem. It's used as a recruiting tool for terrorism. It also makes it very difficult for us to make the claim that we are a nation of laws, that we respect the law, and that our Constitution means anything. Neither political party is anxious to invest the political capital that would be required to close Guantanamo. And yet at the same time, if you're going to close Guantanamo, assign one person with that sole responsibility. Give them the authority and the power to make some very tough decisions. And as I said, I was given 96 hours to open it. I think it'd be fair to give them 96 days to close it. Cuando abandonamos la base, divisamos de lejos la prisión. Una fortaleza lejana que, sin duda, nunca revelará todos sus secretos.